Hola para todos, hemos llegado a este tercer día de este conteo del OMEL, semana 1, día número 3. Y vamos a estar transitando por todo lo que es en este día 3 de la Sefirot de Tífere de Yesé o Yesé de Tífere, porque estamos trabajando lo que es la semana de Yesé, la semana de misericordia. Y como habíamos hablado, va transitando todo por el árbol con la Sefirot de Yesé por cada una de las demás Sefirot, creando conexiones. Hemos estado hablando acerca del lado oscuro o las kelipó o la cáscara que a veces tenemos, que también nos traen enfermedades a nuestro cuerpo, como esto afecta la salud en el cuerpo, conectado con la Sefirot, con estas emociones y con nuestra alma. Así que al hablar de esto, no es como invocar el mal, sino identificar cuáles son los desequilibrios psicológicos y espirituales que pueden impedirnos a nosotros que el flujo de la energía divina pueda ser manifestado o pueda transitar. Así que al atravesar las cáscaras que estamos atravesando en este tiempo, identificando o explorando las Kelipot, tendríamos que mencionar un poco acerca de lo que es el árbol de la muerte, que es el lado oscuro, que no es una identidad separada, sino el resultado de las energías sefiróticas en extremos desequilibrio. Cuando tenemos una energía que está en extremo desequilibrio, es porque el lado oscuro estaba siendo manifestado, aunque no es, vuelvo y lo repito, el lado oscuro no es una identidad separada, sino es el resultado de energía sefirótica en extremo desequilibrio o desplazada. O sea, cuando están en extremo desequilibrio o desplazada, esto ocurre. La Kelipó, que es lo que venimos, he estado hablando todos estos días, son la cáscara o concha, son los restos del mundo, de los mundos anteriores que no pudieron sostener la luz divina. Es decir, en los mundos, sabemos que nosotros tenemos 5 niveles de alma, pero también tenemos 4 mundos. Entonces, en cada uno de esos mundos nosotros vamos transitando, siendo el mundo de la acción, el mundo de así ya, tenemos el mundo de la formación que es Yesirá, el de la emanación y así sucesivamente. Entonces, toda esta cáscara, toda esta oscuridad son los restos que no pueden quedar de los mundos anteriores que no pudieron atravesar o que no pudieron sostener la luz. Cuando la luz desciende y no encuentra una vasija lista para recibirla, ¿qué ocurre? Que las entidades de oscuridad la toman y ellas quedan atrapadas. Al identificar todo esto, estamos tratando de que esa chispa de luz que están atrapadas puedan ser como desencadenada, ¿verdad? Ser sacada de esa zona de oscuridad, de donde han sido atrapadas, ser quitadas esas cadenas para que ellas puedan brillar. Es recuperar la chispa de luz que hemos perdido. Entonces, cuando identificamos la cáscara que está bloqueando la evolución de nosotros, nuestra evolución actual, y debemos de hacer lo que estamos haciendo, que es un mapeo de la sombra. La ola de la sombra que tienen las 10 sefirot principales en nosotros. Es un mapeo de las sombras que están aconteciendo, que están pasando, que no dejan que nuestra luz brille como en realidad deseamos y quieren ella brillar. Entonces, al hablar de esto, vamos a analizar un poquito las distorsiones de la Sefirot, cómo están ellas en este momento. Por ejemplo, la sombra de Keter, aquí tenemos la dualidad rebelde y el rechazo a la unidad, Taumier. Entonces, aquí tenemos esa sombra de la dualidad rebelde, del rechazo de la unidad. Esa es la sombra que se le pone a Keter cuando está en esa cáscara oscura. En Homa vamos a encontrar Yahider, la sombra de Homa, que es la confusión y el engaño, el mal uso del conocimiento. La confusión, la sombra y el engaño, el mal uso del conocimiento. La sombra divina vamos a encontrarnos con Sanariel. Aquí vamos a encontrar en esta sombra divina
el ocultamiento y la restricción severa que asfixia, esa restricción severa que asfixia. Entonces, cuando seguimos descendiendo, vamos a encontrar la Ayesé, que es la que estamos tratando, Agaichikón, que es la sombra de Yesé. ¿Y cuál es la sombra de Yesé? En un lenguaje que me lo puedan entender. La generosidad devoradora o el desprecio. O, perdón, el desprecio no, el desperdicio. Cuando seguimos bajando, vamos a llegar a Gureva, la sombra o la cáscara de Gureva, es la tiranía, la ira, la destrucción y la violencia. Golachá. Cuando vamos a la sombra de Nesa, vamos a encontrar el deseo obsesivo y la lujuria sin propósito. Esta es la que limpió de Nesa. Vamos a llegar en esta sombra de Nesa, vamos a encontrar Aratarat, que es como lo acabo de mencionar, el deseo obsesivo y la lujuria sin propósito. En la sombra de Job vamos a encontrar a Samael, que es el intelecto cínico que destruye la fe. En la sombra de Yesé vamos a encontrar a Gamaliel, que en la fantasía oscura está emoción. En la sombra de Malhú vamos a encontrar a Lili, que es el materialismo extremo y el apego a lo denso. Entonces, en todo esto podemos ver cuáles son las sombras y cómo se manifiestan estos espíritus en la sombra, y también en un lenguaje sencillo lo hemos mencionado. ¿Qué ocurre? Podemos elegir una situación en nuestra vida que nosotros podamos sentir que está estancada y ver en ese estancamiento cuál es la sefirot que está operando, que se mueve ahí. Vamos a ver cómo esta sefirot está estancada. Por ejemplo, si es falta de disciplina, tu sombra está en Gureva, que es la fuerza, pero aquí está lo que se llama Golachá. Esta sombra se llama Golachá. Y es sin falta de propósito, sin falta de propósito, que está en Keter. Keter, ¿verdad? Está muy bien. Aquí está la falta de propósito. Mientras uno tenemos en Gureva la falta de disciplina, en el otro vamos a tener la falta de propósito. ¿Qué ocurre? Deberíamos de realizar una acción para remover esa cáscara, esa sombra de oscuridad, removerla de ahí y extraer la chispa de luz que está escondida ahí, poniendo luz. Entonces, ¿qué hacemos? Nos proponemos una acción contraria. ¿Para qué? Para romper la cáscara. Si el exceso de rigor, vamos a practicar entonces la misericordia extrema. Entonces, se nos recomienda, no se nos recomienda, meditar directamente sobre la cáscara de oscuridad, pero sí se nos recomienda la restauración del equilibrio a través del tikkun. Entonces, podemos visualizar el árbol de la vida de una manera luminosa, identificar esas zonas oscuras donde está nuestra kelipó y disolverla, llevando la energía de la sefirot opuesta en el eje del árbol. Entonces, a nosotros ir entendiendo todo esto y poder profundizar en esta teoría del lado oscuro, el Sitra Araya atrás, o el otro lado, como lo conocemos, debemos también de entender que en la cábala no existe lo que es el dualismo. ¿Entiendes? Este dualismo que nos han enseñado y que conocemos como tipo el bien contra el mal. Aquí no existe eso, sino como una teoría de desequilibrio y de fragmentación. ¿Entiendes? Entonces vamos a hablar del origen de esto. ¿Qué ocurre? Al hablar del origen tendríamos que hablar de la rotura de la vasija, que son el Chevirak Hakelim, la rotura de las vasijas. Y según la cosmogonía, que es la base de Isaac Luria, ¿entiendes? Durante la creación de la luz divina, que fue muy, muy intensa, las vasijas, que eran las que iban a recibir toda esta luz, las vasijas receptoras, que son las sefirot, de los mundos inferiores, no pudieron contenerla y estallaron. Es decir, todo lo que descendía del Dios infinito y en sol, entra por Adán Carmón, entra que está en Keter,
Joma y Vina, ellos no pudieron contener todas estas vacías, entonces se rompieron y toda esta luz descendió hacia abajo como una escalera. Entonces, al no poderla contener y estallaron las cáscaras, ¿verdad? Que son los fragmentos de estas vasijas rotas, cayeron a los planos inferiores y al caer retuvieron, ¿entiendes? Se quedaron chispas de luz divina atrapadas. Algunas sí cayeron en cada vasija, pero otras quedaron atrapadas, lo que nosotros conocemos como nisosot. Entonces, ¿qué ocurre? Que una quelipó, que es una cáscara, que está rodeando la santidad. Entonces, cuando hablamos de la sombra de Yesé en este caso, es la cáscara que está rodeando esa chispa de luz, ¿verdad? ¿Cuál es la chispa de luz de Yesé? La misericordia, está rodeando ahí. Entonces, aquí ocurre que el mal no tiene vida propia, sobrevive succionando, como chupando, drenando la energía de la luz que quedó atrapada en el interior. Entonces esa sombra se pega, ¿verdad? En este caso, que la Sefirot de Yesé no se quiere despegar porque ella, para poder sostenerse, se alimenta de esta energía. El otro lado, ¿verdad? Nuestra inclinación al mal o el citrar allá. En el reino de las impurezas, teóricamente, el árbol de la muerte es un reflejo invertido del árbol de la vida. ¿Entiendes? Y si el árbol de la vida es orden, el lado oscuro, el otro lado, es lo contrario, ¿verdad? Es oscuridad, no es orden, es desorden, entropía. Entonces, ¿qué ocurre? El lado oscuro existe por la voluntad divina. ¿Para qué? Para permitirnos a nosotros tener el libre albedrío. El lado oscuro existe por la voluntad del Creador, por la voluntad divina, para permitirnos a nosotros tener lo que conocemos como el libre albedrío, poder elegir entre el bien y el mal, poder elegir, como podríamos hablar de Yesé de Tifre o Tifre de Yesé, podríamos hablar en este caso, que esa oscuridad que están rodeando estas 12 sefirot se están alimentando. ¿Para qué? Para permitirnos a nosotros tener el libre albedrío entre elegir entre la misericordia o no. Entonces, ahí tendríamos que hablar en que se distinguen niveles de negatividad. Hay niveles de negatividad. Hay como 3 cáscaras impuras que rodean. Entonces tenemos la cáscara de resplandor, Gilá Nogá. La Gilá Nogá, que es la cáscara de resplandor, es en el mundo en el que nosotros vivimos. Es una mezcla entre el bien y el mal, que puede ser elevada a la santidad o a caer en la impureza. La 3 Kelipó, totalmente es impura. Aquí están representadas el mal absoluto, aquello que no puede ser santificado y que debe de ser destruido o transformado mediante un proceso de rectificación, pero como de un proceso de rectificación muy severo. Entonces, cada Kelipó o cada Sefirot tiene una Kelipó, una contraparte de oscuridad que representa un extremo patológico. ¿Cómo así? Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos Sefirot que están en equilibrio, pero cuando caen en desequilibrio, ¿entiendes? Y tenemos conceptos. Ya hablamos, por ejemplo, de Keter, que representa la unidad. Cuando está en desequilibrio, está en Tamuyel, que hablamos de Tamuyel, diciendo en ese momento lo que representaba en este caso. Tamuyel es la dualidad rebelde y el rechazo a la unidad. ¿Entiendes? Entonces, esto se nos da muy así, pero el concepto teórico aquí son los dioses duales, la negación de la fuente única a la división eterna. Cuando llegamos a Joma, que es la sabiduría, vamos a encontrar el Shahidero. Aquí vamos a tener el estancamiento de conocimiento que no fluye o que confunde. Cuando llegamos a Vina, que es el entendimiento, tenemos a Satariel en desequilibrio, se va a manifestar como Satariel.
sea, lo acabamos de mencionar ahora, que representaban cada uno con Satariel y con lo que era. Pero aquí se va a dar el ocultamiento y el juicio que asfixia a la vida en concepto teórico. Yesé, que es la cual estamos trabajando en esta semana, que es el amor. Aquí se va a dar un amor, cuando tenemos esa cáscara o esa sombra, un amor devorador, generosidad que anula a otro o crea dependencia. En Gureva, que es el poder, las restricciones, los límites, vamos a encontrar el incendio, por decirlo de esta manera, porque fuego, que es la fuerza sin control, pero para una destrucción pura. En Tífere, que es belleza, vamos a encontrar la disputa, el ego que se cree el sol y quema en lugar de iluminar. En esta, vamos, que es la victoria, vamos a encontrar los cuervos de la dispensación o dispensión, que es la pasión obsesiva que agota el alma. En Job, que es la gloria, vamos a encontrar en el lado oscuro su sombra, que es Tamael, los obsesos, fantasías, ¿verdad? Esas fantasías que sustituyen a la realidad, esa obsesión, esa fantasía de nosotros ver lo que no es y viene a sustituir esta realidad. En Marjú, que es el reino, ya sabemos que ahí está operando Lili, vamos a encontrar la materia inmente y vamos a encontrar el olvido total de que la materia tiene alma. ¿Entienden? O sea, esta materia que es este cuerpo tiene un alma y llega un momento que nosotros olvidamos por completo el alma que está en nuestra materia llamada cuerpo. Cuando llegamos al concepto de tikkun, aquí tendríamos que hablar de la rectificación. Así que el trabajo con el lado oscuro no es para conquistarlo, sino para, como decíamos, liberar esa chispa de luz que están atrapadas en la cáscara. Cuando las chispas de luz son liberadas y son devueltas a su origen, a su estado original, las quelipo o la cáscara dejarán de tener sustento. ¿Y qué ocurre? Que ya tienen que desaparecer, restaurando en nosotros el equilibrio universal. ¿Por qué? Porque tenemos eso que quitarlo para que no se sigan alimentando de nosotros y nosotros podamos entonces alcanzar lo que alcanzamos cuando dejamos que nuestra luz salga de nosotros. Entonces, aquí hay un punto clave para nosotros profundizar en la teoría de todo lo que hemos venido hablando. Debemos de esperar la visión, de separar, perdón, la visión mitológica, ¿entiendes? Con la visión psicológica. Quienes habitan ahí y cómo se manifiestan en la mente. O sea, tengo una Sefirot llena de luz que ya esté rodeada por una cáscara, ¿verdad? Por una Kelipo que también tiene un nombre y va a tener en ese momento una manifestación donde en nuestra mente. Entonces, hay jerarquías aquí, hay entidades de jerarquía en el rostro del mal, porque todo tiene un molde y el mal tiene también un molde. Entonces, cuando para explorar un poco de esto, tendríamos que irnos a la literatura del sol y los tratados posteriores, como el Sefer, el libro Sefer Yesirá. Cada Kelipo está gobernada por un archidemonio, un archienemigo, por decírselo de esta manera, que personifica la distorsión de cada esfera. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, vamos a encontrarnos en el árbol sefirótico cuando hablamos de, hace un momentico, déjame decirlo, recuerdo de Tamuel, ¿verdad? Que representaba, que era la sombra de Keter. Ahí nosotros vamos a darnos cuenta de algo extraordinario cuando llegamos a esta parte. ¿Por qué le hablo de esta manera, de esta visión mitológica y visión psicológica? Y Daniel, que es Keter, ahí vamos a encontrar a Satanás como Locho. Y esto viene a representar esta dualidad extrema.
es la fuerza que busca dividir lo que es uno, y la rebelión contra la fuente original. Si seguimos bajando, ¿verdad? Vamos a encontrar al Señor de la Mosca. En este caso va a estar ubicada no en Keter, sino en Joma, ¿verdad? Donde hablábamos del estancamiento, cuando el conocimiento no fluye. Y en Joma se nos va a dar algo muy particular. El Señor de la Mosca representa la sabiduría que se pudre, esos pensamientos que rebotean sin orden, creando una confusión mental en nosotros. Cuando seguimos bajando, vamos a llegar a Vina, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar el que huye de la luz. Es el entendimiento que se vuelve secreto, oscuro, restrictivo, negando la revelación. ¿Entiendes? Aquí opera en esa oscuridad hasta Tariel. Cuando vamos a seguir bajando, en este caso que ya hemos visto, Joma, Keter, vamos a llegar al Yesé o a Yesé, que en este caso se va a manifestar como Rofocale, y el que huye de la luz, ¿verdad? Es el entendimiento que se vuelve secreto, oscuro y restrictivo, negando la revelación. ¿Entiendes? Entonces seguimos descendiendo, vamos a llegar en este caso, ya no es el Yesed, ¿verdad? Sino corresponde porque vamos de Keter, Homa, Bina, la Yesed, Gureva. Vamos a llegar y aquí vamos a encontrar la abundancia que corrompe. Es el espíritu del desfifarro y la falsa misericordia que perdona. ¿Entiendes? Seguimos bajando y vamos a llegar a Tífere, que aquí vamos a tener a Amodeus, el demonio de la ira, el juicio sangriento, la fuerza destructiva que quema todo ese paso. Déjenme ver si estoy un poquito, porque creo que dije primero el de Tífere y ahora estoy diciendo el de Gureva. Sí, este es el de Gureva. ¿La? Hicimos Yesé, Gureva, la. Y vamos ahora a entrar, sí, a este que es Tífere, el Señor de la pereza espiritual, el lugar del sol de Tífere, que ofrece el sol negro, que infla el ego y busca la adoración propia. ¿Entienden? Y llegamos, ¿verdad?, a lo que es donde se encuentra Baal, los dioses de Baal que están aquí. En este caso sería en Nesa, y después le va a seguir Job para poder ir avanzando un poquito. Entonces, vamos a encontrar los cuervos de la dispensación que representan la pasión guerrera y el deseo que no conoce límite ni ética. En el siguiente vamos a encontrar el veneno de Dios, que es el intelecto cínico, que utiliza la lógica para burlarse de lo sagrado y destruir la fe. Cuando llegamos a Malhu, como ya lo hablamos, con Lilith, la madre de los abortos espirituales, gobierna las fantasías sexuales desviadas y la inestabilidad de los sueños. Ahí se va a manifestar de esa manera. Entonces, cuando podemos entender y conocer ese lado oscuro en la seductora de la materia, que también está en Marjú, esa identidad que hace que el mundo físico parezca lo único y lo real, hundiendo al hombre en el materialismo. ¿Entiendes? O sea, hemos recorrido estas 10 sefirot, las cuales cada una tienen su sombra, tienen su lado de oscuridad. Así también como lo tienen desde una jerarquía de identidades, ¿verdad? Desde una visión mitológica, también tienen una visión psicológica. Y la visión psicológica, desde la psicología de la Cábala, la Kelipot no son monstruos externos, sino mecanismos de defensa fallidos y traumas.
Entonces vamos a hablar de proyección. La cáscara o la quelipo actúan como un espejo oscuro. Lo que no aceptamos en nosotros, que son nuestras sombras, lo vemos en los demás como algo impuro o demoníaco. Esas energías que se desplazan, el mal psicológico ocurre en este caso cuando una facultad humana no está en su lugar. Por ejemplo, hablar de Gureva, que es el rigor, fuera del lugar que se va a manifestar la crueldad. Amor, que estamos trabajando en esta semana, Yesé, cuando no tiene límite, sin límite, va a traer la codependencia o una permisividad, ser muy permisivo de manera dañina. Y esto va a traer un vacío de sentido. La psicología de la Kelly Po explican en este caso que el sufrimiento neurótico surge cuando la vasija, nuestra persona,